daremos comienzo a este servicio de meditación en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Como es nuestra costumbre, antes que todo, a nombre de nuestros hermanos y hermanas que componemos el Ministerio Fe en el siglo XXI, quisiéramos saludarle a todos ustedes, mis hermanos y hermanas que se encuentran conectados a esta hora de la noche. De manera muy cordial queremos saludarles y agradecerles también esa compañía que nos hacen día a día. Y por supuesto también a aquellos hermanos que van a tener la oportunidad de ver esta meditación en los próximos días. Que el Señor les bendiga grandemente. Hoy día vamos a meditar en un tema muy interesante que hemos titulado Ni a mí me conocen, ni a mi Padre. Y vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 8, versículo 19. Dice lo siguiente: Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Amén. Vamos entonces a orar al Señor para agradecer por esta su palabra. Bendito Dios, gracias te damos, Señor, por esta palabra maravillosa. Yo te ruego, Padre bendito, que tú nos ayudes, Señor, a ser edificados a través de esta palabra. Yo te ruego en especial en mi vida, te ruego que tú abras mi alma y deposites tú esas palabras que quieres comunicar a mis hermanos, como así también a mis hermanos. Yo te ruego que tú alumbres los ojos de su entendimiento, de tal manera, Señor, que ellos también puedan ser edificados a través de esta palabra. Te ruego también, Señor amado, por esa lista de hermanos que están registrados, por los cuales estamos orando, Señor, para que tu gracia maravillosa, Dios mío, provea a ellos ya sea sanidad o también esa fuerza necesaria para seguir adelante en medio de esas circunstancias difíciles que ellos están viviendo. Todo te lo ruego, todo te lo suplico, en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Bien. El capítulo 8 de el libro de Juan es muy precioso. Y ya he comentado otras veces que en este capítulo el Señor se encuentra con interlocutores a los cuales Él habla, pero ellos argumentan en contra de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y justamente a mí me llama la atención el versículo 19, porque aquí Jesucristo está hablando de su Padre y los fariseos vienen y le dicen lo siguiente, le hacen esta pregunta: ¿dónde está tu Padre? Y Jesús le responde, y la respuesta de Jesús es muy fuerte, mi hermano. Le dice, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. O sea, ustedes que piensan que conocen a Dios, no lo conocen. No me conocen a mí, tampoco conocen a mi Padre. Es fuerte aquello. Pero lo interesante es esto que dice después, porque esto es para nosotros. Dice lo siguiente: si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. O sea, si ustedes me conocen a mí, entonces conocerán a mi Padre. Qué precioso lo que nos dice el Señor. Esto se lo dice a los fariseos, mi hermano. Pero esta parte, esta implicación, este sí, entonces, que Él está entregando acá, es para nosotros. Este sí, entonces, se puede negar de la siguiente manera. Si no conocemos al Padre, entonces no conocemos a Jesús. Así de simple.
Por eso es que es tan importante esto que está enseñando el Señor Jesucristo acá. Y en esto vamos a meditar, mis hermanos. Porque aquí el Señor está indicando que es necesario conocerlo a Él para tener conocimiento del Padre. Y conocer a Jesús significa interactuar con Él, mi hermano. El concepto bíblico de conocer tiene que ver con interacción, ¿ya? Cuando yo conozco a alguien es porque interactúo con esa persona. Y en esa interacción comienza a haber un vínculo de confianza con esa persona, producto de esa interacción. Y Jesús es la imagen de Dios, eso usted ya lo sabe, la palabra del Señor es clarísima en eso, es la imagen de Dios. Pablo dice, ¿no es cierto?, que es la imagen completa de Dios. Y dice acá, también a mi Padre conoceríais. Pero los judíos rechazaban este conocimiento de Jesús. No querían conocer a Jesús. Nunca quisieron conocer a Jesús. Rechazaron el conocimiento que Él traía. Jesucristo, mis hermanos, Él trajo un mensaje a la tierra. Es decir, conocimiento. Eso fue lo que Él trajo a la tierra. Su evangelio, las nuevas noticias, ¿ya? Y ese conocimiento que Él trajo es un conocimiento, mis hermanos, que produce vida. Cuando nosotros adquirimos ese conocimiento, ese evangelio de Jesucristo, y nos apropiamos de Él, entonces también nuestra vida comienza a ser transformada. Y por eso es que Pablo, en el capítulo 1, en el versículo 16, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Ya? Entonces, y él dice al judío primeramente y también al griego. Entonces, mis hermanos, es importante que cuando yo me apropio de ese conocimiento que me entrega el Señor Jesucristo, que me hace bien para ser conformado a la imagen de Cristo, empiezo también a conocer a Dios. Porque el Señor Jesucristo nos viene a invitar, mi hermano, a ser parte, a sumergirnos en esa comunidad trina de Dios. Y cuando comienzo yo a adquirir ese conocimiento, usted comienza a adquirir ese conocimiento del Evangelio, comienza entonces a conocer al Padre, conocer a Dios, conocer al Espíritu Santo. La importancia, mis hermanos, de conocer al Padre y conocer a Jesús. ¿Ya? Y esto, mis hermanos, el Señor lo repite en varias partes, así que vamos a leer algunas de ellas. Por ejemplo, en Juan capítulo 14, versículo 7, dice lo siguiente. Mire lo que dice ahí. Respondiéndole o conversando con Tomás, le dice, si me conocieseis, también a mi Padre conocerías. Lo mismo, la misma implicancia. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. En otras palabras, conocer a Jesús es equivalente a conocer al Padre. Y ver a Jesús era equivalente a ver al Padre. Y hoy para nosotros, el ver a Jesús es equivalente a ver al Padre. Así como se comportaba Jesús, así como Él mostraba amor, piedad, misericordia, así también es el Padre. ¿Ya? Por eso que Él le dice también a Felipe, ¿no sabéis, no es cierto, que el Padre en mí está en mí y yo en el Padre? Si me habéis visto a mí, habéis visto al Padre.
Muy importante. Y también en Juan, en el capítulo 17, versículo 3, un versículo bastante conocido, dice lo siguiente: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Se da cuenta? Qué maravillosa es la palabra del Señor. Para tener fe, mis hermanos, nosotros debemos conocer a Jesús, debemos conocer a Dios, y eso implica interacción con Él. Y de esa manera comenzamos a experimentar la vida eterna. Creer verdaderamente en Dios incluye un conocimiento personal de Él. Por eso es que en el cristianismo, especialmente el cristianismo antiguo, enfatizaba tanto en esa relación personal que se debe tener con Dios. Porque Dios quiere tener una relación personal con usted. Él desea ser conocido por usted. Y Él desea también conocerlo a usted. Fíjense lo que dice el Señor Jesucristo en San Juan capítulo 14, versículo 14 y 15. Perdón, capítulo 10, versículos 14 y 15. Mire la comparación que hace el Señor en medio de estos dos versículos. Fíjese bien en esto. Yo soy el buen pastor, dice el Señor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Aquí está diciendo que tiene que haber interacción entre Él y sus ovejas, ¿ya? Eso es lo que Él busca, que tanto las ovejas conozcan a Jesús y Jesús conocer las ovejas. Esa es la interacción que tiene que haber. Pero Él compara esta interacción y dice: así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. ¿Se da cuenta? Es la misma interacción. Así como Él tiene esa interacción con su Padre, una relación tan estrecha, donde se conocen mutuamente. Por eso que es tan importante el conocimiento de Dios. Así también Él quiere tener una interacción estrecha con sus ovejas. Porque, mis hermanos, la confianza entre Jesús y sus ovejas tiene que ser exactamente del mismo nivel que la confianza que Jesús tenía con su Padre. Entonces, aquí lo que nos muestran estos versículos bíblicos es que el conocimiento, mi hermano, es inseparable de la fe y la confianza en Dios. Inseparable. El conocimiento es importante, mi hermano. El conocimiento de Dios es importante. No podemos nosotros rechazarlo, no podemos despreciarlo, no podemos desecharlo, el conocimiento de Dios. Es muy importante. Y conocimiento, mis hermanos, significa tener la habilidad para representar las cosas tal como ellas son, sobre una base apropiada de pensamiento y de experiencia. Eso es lo que es conocimiento. Por lo tanto, conocer a Dios significa que tengo la habilidad, mi hermano, de representar a Dios tal como Él es, sobre una base de pensamiento y experiencia. Y esa base apropiada de pensamiento y experiencia es la palabra del Señor. Cuando yo comienzo a interiorizarme de quién es Dios a través de la palabra del Señor, comienza entonces mi pensamiento a tener una representación precisa, adecuada de quién es Dios. Porque muchas veces, mi hermano, hay mucha gente, especialmente en el cristianismo, que no tiene una representación adecuada en su mente de quién es Dios. Tienen otra imagen de Dios, distorsionada a lo que entrega la Escritura.
Y lo más importante es que cuando nos interiorizamos en la palabra del Señor, podemos experimentar la vida que el Señor promete, que Él vino a entregar, una vida abundante. Y por lo tanto, no solamente nosotros podemos experimentar esa vida y tener experiencia respecto a esa vida, sino que también, mis hermanos, podemos mostrar a través de nuestra vida quién es Dios, una imagen apropiada de quién es Dios. Por eso es que es tan importante lo que dice el Señor Jesucristo. Y por eso es que en San Juan, en el capítulo 14, versículo 9, le dice a Felipe: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Es decir, por lo que Él hacía, la manera como Él se comportaba. ¿Se da cuenta? Y es lo mismo, porque nosotros tenemos que caminar hacia la imagen de Jesucristo. Y tenemos que entregar una adecuada representación de quién es Dios. Eso es tener conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios es para adquirir vida, vida eterna. Por eso que el Señor decía: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. No es para yo ser un buen predicador, no, mi hermano, no es para eso. Es para adquirir vida eterna, el conocimiento. Y es importante, mi hermano, porque el creer está relacionado con el conocimiento. ¿Ya? Nosotros creemos en algo cuando estamos resueltos, decididos, determinados a actuar como si ese algo fuera verdad. Entonces, cuando el Señor me entrega conocimiento y yo creo en ese conocimiento que Él me entrega, entonces yo estoy resuelto a actuar como si eso fuera verdad. A eso se le llama creer. Eso es creer. Y hay una relación entre creer y conocimiento. ¿Ya? Bueno, ¿qué ocurre hoy día, mis hermanos? Hoy día ocurre que el conocimiento se rechaza. Se rechaza el conocimiento. En lo secular, por ejemplo, la fe es opcional. ¿Ya? La fe en lo secular, ellos dicen, no queremos nada con la fe. Por eso que cada vez más se retira a Dios del mundo secular. No queremos nada con la fe. Eso pertenece a las religiones, al cristianismo, etc. No pertenece a nosotros. Y normalmente lo que se privilegia en lo secular es el conocimiento. ¿Ya? Solamente conocimiento. ¿Ya? A pesar de que hoy día, bueno, la autoridad o la fuente de conocimiento antiguamente provenía de la iglesia. La iglesia tenía la fuente del conocimiento. Lamentablemente, eso se dejó de lado por muchos errores también que cometió la iglesia. No vamos a entrar en esos detalles porque sería largo introducirnos en eso. Pero cuando aparece el racionalismo, aparece el periodo de la iluminación, ¿no es cierto?, el método científico, comienza entonces a darse la importancia a la ciencia. Y la ciencia ahora tiene la autoridad, es la fuente de conocimiento. Todavía en nuestros días, ¿ya?
Pero incluso con el posmodernismo, que es la cosmovisión que se está instalando o que se ha instalado ya en el mundo, ¿ya?, en nuestros países, hay áreas donde se rechaza el conocimiento científico. Por ejemplo, en el tema de la ideología de género, se rechaza el conocimiento que proviene de la biología. Y así en otras áreas también se rechaza el conocimiento relacionado con el clima, ¿ya?, la ecología. Y muchos políticos, dado que ellos ven que se genera gran convulsión en el mundo cuando se rechaza ese conocimiento científico, han utilizado la palabra ciencia hoy día como algo político, ¿ya? Y ellos se identifican como creer en la ciencia para ganar más adeptos, mis hermanos, para evitar ser mal vistos. Pero el cristianismo, lamentablemente, también, mis hermanos, tiene una posición que no es favorable al conocimiento. Normalmente el cristianismo considera el conocimiento como algo opcional. Para nosotros solamente la fe. En otras palabras, lo que estoy tratando de decir es que en el mundo que nosotros estamos viviendo, el sistema imperante ha logrado separar la fe del conocimiento en circunstancias que la Escritura relaciona la fe y el conocimiento. Van de la mano, mi hermano. No están separados. Y es triste lo que está pasando porque esto lo vemos también en la palabra del Señor antiguamente. Vamos a leer dos pasajes de la Escritura en forma muy rápida porque se nos pasa el tiempo. En Isaías capítulo 5, del versículo 8 al 30, usted puede leer completamente aquello. Pero aquí hay varias cosas que nos enseña el profeta del estado del pueblo judío. Isaías era un profeta para el pueblo judío, o fue un profeta para el pueblo judío. Y dice acá, desde el versículo 8 en adelante, en el capítulo 5, hay una serie de ayes que vienen sobre el pueblo judío. En los versículos 8 al 10 se habla de un ay para los avarientos, ¿ya?, porque reinaba la avaricia. La avaricia es el amor al dinero. Y los judíos, ¿qué estaban haciendo? Acumulaban riqueza, acumulaban propiedades para ellos. No tiene nada de malo la riqueza, mi hermano. Lo que es malo es el amor a las riquezas. El dinero no tiene no es malo el dinero en sí mismo. La maldad es en amar más al dinero que a Dios, ¿ya? El amor al dinero es el problema. Y eso es lo que estaba ocurriendo allí. Y del versículo 11 al 14 se habla del jolgorio, ¿ya?, de la autoindulgencia. También era algo que estaba ocurriendo en el pueblo judío. Y fíjense lo que dice el versículo 12 del capítulo 5. Dice, y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos, mi hermano. En otras palabras, ignoran lo que Dios hace, la acción de Dios la ignoran. Hermanos amados, Dios está actuando, incluso hoy día está actuando. Por eso que Jesucristo, Él decía, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos está disponible. ¿Qué es lo que es el reino de los cielos? Es la acción de Dios en la tierra. Él está actuando en la tierra, mi hermano. Y ellos ignoraban lo que Dios hacía y olvidaban sus obras, la creación, la maravilla que Él hizo. Tantos milagros que Él hizo, mi hermano, con el pueblo de Israel, y todo lo olvidaban. ¿Ya? Lo olvidaban.
la creación por sí misma, mi hermano. Es comunicación de Dios. Es conocimiento de Dios. Cuando usted, por ejemplo, va a un lugar y se encuentra en la naturaleza con un lago hermoso, con un paisaje precioso, con una montaña, y la belleza de ese paisaje lo inunda. Esa belleza, mi hermano, es comunicación de Dios. Esa creación de Dios está comunicando conocimiento de Dios. El hecho que haya belleza es porque hay un propósito en la creación. Y si hay propósito es porque hay conocimiento de Dios que está involucrado allí. Y Dios lo está comunicando a usted. Por eso es que Pablo, él decía, mi hermano, en Romanos, en el capítulo 1, en el versículo 19, porque lo que es de Dios se conoce, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. ¿Se da cuenta? La belleza que comunica la creación de Dios. Ellos la ignoraban. Y miren lo que dice el versículo 13, y aquí vamos a terminar con esta referencia. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Esta cautividad de la que habla es literal, fue llevado cautivo, ¿ya? Por los babilonios, ¿no es cierto? Fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Y en el versículo 24 explica de qué conocimiento está hablando. Al final, ¿ya? Dice, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. ¿Ya? Rechazaron la ley, despreciaron la palabra del Señor. Usted puede leer este pasaje, muy hermoso. Y lo mismo ocurre hoy día. Cuando nosotros desechamos el conocimiento del Señor, la palabra del Señor, mi hermano, vamos a ser cautivos. El Señor nos viene a librar. Él nos libra. Por eso que Él dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero cuando nosotros rechazamos el conocimiento de Dios, vamos a ser nuevamente cautivos. Por eso que es tan importante el conocimiento del Señor, mi hermano. Esto ocurre con el pueblo judío. Ahora veamos qué pasa con el pueblo de Israel, con el pueblo del norte. Vamos a leer en Oseas, en el capítulo 4, versículo 1 al 6. Solamente una revisada bien rápida. Fíjense ustedes que los primeros dos versículos de este capítulo hablan de la falta de integridad. Falta de integridad. Y dice, al final del versículo 1, dice, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Y está diciendo el profeta aquí, que en Israel Dios contendía con los moradores de la tierra. ¿Por qué? Porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. ¿No es eso lo que estamos viendo en nuestros países? Violencia, muertes, homicidios. Hace poquito acá hubo un tiroteo en un colegio nuevamente.
y la cantidad de gente que muere en las grandes ciudades. Incluso el versículo 3, usted lo puede leer, habla de que esta falta de conocimiento de Dios en la tierra tiene incluso efectos, mi hermano, en la ecología. Hoy día nosotros estamos viviendo un problema ecológico tremendo en la tierra. ¿Pero por qué? Por falta de conocimiento de Dios en la tierra. ¿Y quiénes son aquellos que contienen o deberían contener ese conocimiento de Dios? Los elegidos de Dios. Usted y yo. En el caso, por ejemplo, del pueblo de Israel, eran ellos. Ellos eran los moradores de la tierra. Hoy día somos nosotros los moradores de la tierra. Y en usted y yo debe haber conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios, si usted es un contenedor del conocimiento de Dios, va a tener vida eterna, mi hermano. Vida eterna. Eso es lo que dice San Juan capítulo 17, versículo 3. Pero mire lo que dice el versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y en el fondo es lo mismo que la misma palabra que utiliza como desechar. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Se da cuenta? Qué importante es la palabra del Señor. Faltó conocimiento. Por eso que es importante que nosotros nos empapemos de este conocimiento de Dios. Mira lo que nos enseña la palabra del Señor. Y no era que ellos no tuvieran conocimiento disponible. Ellos tenían conocimiento disponible. La palabra de Dios, la ley de Moisés, la Torá, la palabra de los profetas. Allí estaba la palabra de Dios, el conocimiento de Dios. Pero ellos lo rechazaron. Entonces, ¿cuál es la enseñanza que nosotros tenemos que sacar para nosotros hoy día? Es, usted y yo no debemos rechazar el conocimiento, mi hermano. El conocimiento de Dios. No lo rechace, mi hermano. No lo rechace. El conocimiento de Dios, mi hermano, es esencial para la fe cristiana. Y de hecho, la fe bíblica, si usted estudia la fe bíblica, ¿no es cierto?, está siempre contextualizada en conocimiento. Ya vimos nosotros, ¿no es cierto?, que incluso la vida eterna es conocer a Dios y a su Hijo. Y la falta de fe bíblica siempre está contextualizada en falta de conocimiento. Y esto es importante, mis hermanos, porque hoy día en algunas iglesias se enseña a evitar el conocimiento, mi hermano. Hay algunos que piensan erradamente, malinterpretando la Escritura por falta de conocimiento, que el conocimiento de Dios es letra. Y por lo tanto enseñan a las congregaciones, no aprendan tanto de la Escritura. ¿Por qué? Porque eso es letra. No, mi hermano, no. Quien esté enseñando eso, sea un pastor, sea un hermano, sea el superintendente, sea un obispo, mi hermano, quien sea que enseñe eso, es un indicativo que Cristo nos está enseñando en esa iglesia, mi hermano. No está enseñando Cristo en esa iglesia. Mal enseñan a la iglesia con experiencias, ¿ya? Las experiencias no son malo, no es malo contar experiencias, siempre y cuando esas experiencias sean complemento al conocimiento de la palabra del Señor. Hay algunos que utilizan alegorías, predican con alegorías, mi hermano. La interpretación alegórica
no es saludable, mi hermano. La interpretación alegórica era muy usada en la época medieval y se distorsionaron muchas cosas producto de la interpretación alegórica. Es cierto, la Escritura también hace alegorías. Jesús, los apóstoles trajeron cosas del Antiguo Testamento y, ¿no es cierto?, hicieron alegorías. Y esas alegorías son un límite para nosotros. Donde la Escritura hace alegorías, sí, yo puedo hablar de esas alegorías, pero no es saludable que yo me ponga a alegorizar cualquier parte del texto bíblico, lo que se me ocurra. Y entonces salen predicadores que, por ejemplo, hablan de los pájaros, que este pájaro significa esto, que este otro significa esto otro. Puras alegorías, mi hermano. Y claro, puede venir otro y decir, no, no es cierto que este pájaro significa esto. Este pájaro significa esto otro para mí. Porque son subjetivas, no están sustentadas en una interpretación apropiada de la Escritura. Y por eso que usted tiene que tener cuidado. Tiene que tener cuidado. La palabra del Señor, mi hermano, es la que nos nutre. Es la que nutre su vida, nutre nuestra vida. La palabra del Señor, el conocimiento que provee la palabra del Señor, el Señor Jesucristo dijo, es pan, alimento espiritual para nuestras almas. El problema está, mi hermano, en que como los fariseos, hoy día en muchas iglesias, nos consideran que las enseñanzas de Jesús sean conocimiento. Ese es el problema. Y, mi hermano, están cometiendo el grave error de no comprender que existe una relación entre la fe y el conocimiento. ¿Ya? Cuando el Señor le dice a el pueblo judío y al pueblo de Israel, a la tribu al país del norte, ¿no es cierto? En ambos casos les dice que no tuvo conocimiento, le faltó conocimiento, ¿cierto? No le está diciendo que no tuvo fe, va a ser llevado cautivo porque no tuvo fe. Ni mi pueblo pereció por falta de fe, no, es por falta de conocimiento. Porque la fe está contextualizada en conocimiento. Alguien podría decir, pero cuando yo vine al Señor, yo no tenía conocimiento. Y una voz audible me habló y por eso yo creí. Claro, porque esa voz audible le entregó conocimiento, mi hermano. Por supuesto, el conocimiento puede ser rechazado también, ¿ya? Como ocurre con los fariseos acá. Pero la fe se sustenta, se contextualiza, se ambienta en conocimiento de la palabra del Señor. Entonces la pregunta es, ¿quiere usted tener fe? La fe, mis hermanos, no es un sentimiento. No es que quiero tener más fe, Señor, y en algún momento el Señor me va a hacer sentir algo por dentro y eso es un indicativo que tengo más fe. No, mi hermano, no. La fe viene cuando usted tiene conocimiento de Dios. Mire lo que dice San Juan capítulo 20, versículo 31, un pasaje muy precioso. 30 y 31, usted puede leer eso, dice que hay muchas cosas que el Señor hizo, pero no todas ellas fueron escritas. Pero el versículo 31 dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. En otras palabras, Juan está diciendo, este conocimiento que está en este libro es para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios. Conocimiento, creer. Conocimiento, creer. ¿Ya?
y viceversa también. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Se da cuenta? Por eso es que es tan importante el conocimiento. Porque cuando yo conozco a Dios, conozco a Jesús, mi hermano, entonces yo puedo tener más fe en Él. Puedo tener más fe. Mi creencia aumenta. Y entre más fe tengo, más puedo agradar a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es lo único que agrada a Dios, mi hermano. Es lo único. Mire lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 14 al 17. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Se da cuenta? ¿Cómo van a creer en aquel de quien no han oído? ¿Oído qué? Conocimiento. ¿Oír una comunicación de qué? De conocimiento. ¿Respecto de qué? De Jesús. Para que puedan creer. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Sin que haya un comunicador, una persona que comunique este conocimiento. Bueno, y sigue más adelante y dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. En esa época, mis hermanos, no habían Biblias disponibles, ¿ya? Los rollos normalmente estaban en las sinagogas y en los lugares donde se reunían las personas, los primeros cristianos. No habían Biblias disponibles, no había palabra de Dios como la tenemos hoy día. Por eso que Pablo dice, así que la fe es por el oír, porque se oía la palabra del Señor. Y por eso que muchos también hacían algunas anotaciones, ¿ya? De lo que escuchaban, de lo que oían. Y el oír por la palabra de Dios. O sea, si él estuviera acá, Pablo, enseñándonos, diría, así que la fe es por el leer. Y el leer por la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Porque podemos leer la Escritura. Ahora podemos estudiarla. Mire lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 2 y 3 también. Dice, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta? Jesucristo dice que la vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y Pedro está diciendo que esa vida eterna no es otra cosa sino gracia y paz, mi hermano. Gracia y paz es parte de la vida eterna que nosotros recibimos. Mire lo que dice el versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Se da cuenta la importancia del conocimiento? Y dice, más adelante dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, mi hermano. Tan importante es el conocimiento de Dios y de Jesucristo, mi hermano. Por eso no podemos desecharlo,
No podemos rechazarlo, mi hermano. Y miren lo que dice el versículo 5. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe, virtud. Y a la virtud, conocimiento. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué podemos decir, mis hermanos? ¿Qué podemos concluir? Mis hermanos, no escuche cuando alguien desecha el conocimiento, cuando alguien desde un púlpito incentiva a permanecer en ignorancia. No escuche aquello, mi hermano. No. Porque si usted no conoce a Dios, no conoce a Jesucristo, entonces no va a tener esa vida abundante que promete el Señor. ¿Ya? El Señor nos ayude para que seamos obedientes a Él y podamos verdaderamente, mi hermano, conocer al Señor. Conociendo a Jesucristo que está en la Escritura, nosotros podemos conocer al Padre, a Dios. ¿Se da cuenta de la importancia? Eso es lo que está diciendo Jesucristo. Si a mí me conoces, entonces conocerás al Padre. Qué preciosa es la palabra del Señor. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Por eso es tan importante conocer al Señor y creer que lo que Él enseña es conocimiento. El evangelio que Él trae es conocimiento que tengo que adquirir y yo tengo que ser y usted un depósito de conocimiento para que ese conocimiento comience a transformar su vida y mi vida también. Y al compartir en este mundo podamos salar como buenos discípulos la tierra. Podamos iluminar como buenos discípulos el mundo. Qué importante es la palabra del Señor. Entonces, este conocimiento, mi hermano, no es para que usted ¿no es cierto? Quiero ser un buen predicador, así que voy a tratar de conocer la Escritura. No, mi hermano, es para adquirir vida, para que aumente su fe. Para eso es este conocimiento. Hay algunos que incluso en algunas denominaciones o iglesias no les gusta la palabra teología. ¿Ya? En circunstancias que leen libros de teología, pero enseñan a la congregación y hablan mal de la teología. En circunstancias que leer la Escritura y estudiar a Dios y adquirir conocimiento de Dios es teología, mi hermano. Eso es lo que nosotros hacemos. Eso es lo que hace una iglesia. Y si usted es pastor y tiene la oportunidad de escuchar, o hermano que está a cargo de una congregación, invite a su congregación a estudiar la Escritura. Invite a su congregación a leer la Escritura. Júntese allí en el templo, haga una reunión especial y dedíquense solamente a leer la Escritura, mi hermano. La Escritura por sí sola, solamente leyendo la Escritura, comienza a dar vida. Y usted, hermano, pídale a su pastor que le provea conocimiento de la Escritura, porque para eso son los pastores, para proveer conocimiento de la Escritura. Me recuerdo que tuve la oportunidad de estar en la casa hace muchos años atrás, en la casa del nieto del pastor Huber, y me encontré con unas Biblias antiguas que me permitieron revisar y mirar. Una que le pertenecía al pastor Huber, otra que le pertenecía a la esposa del pastor Huber. Y entre esos libros encontré algunas anotaciones bien bonitas. Una de ellas, que me llamó mucho la atención, fue que en esas anotaciones que tenían había como una especie de
sermón escrito, ¿ya? Donde se hacía hincapié en la importancia de enfatizar tanto en el poder de Dios como en el conocimiento de Dios. Ambas cosas son relevantes. Es lo que enseñaban ellos, ¿ya? Y eso me quedó muy marcado. Y lo maravilloso de esto, mi hermano, es que muchas veces las personas se conforman con la algazara dentro de la iglesia y no prestan atención a la palabra del Señor, ¿ya? La reunión estuvo preciosa, dicen, porque hubo mucha algazara, ¿ya? Espiritual, movimiento. Y hay veces que se pasan las horas y ni siquiera, mi hermano, se exhorta, se medita en la palabra del Señor. Ni siquiera se lee la palabra del Señor. Ni siquiera se dedica tiempo a la palabra del Señor. En circunstancias que la palabra del Señor provee el conocimiento, provee el alimento, provee la nutrición para su alma y para la mía. No, a nosotros nos interesa más la algazara, nos interesa más el poder de Dios. Hermano, la palabra del Señor es la manera como yo puedo llegar al poder de Dios. Por eso es que Pablo decía, me avergüenzo del Evangelio, porque es poder para salvación. El mensaje del Evangelio es poder para salvación. Cuando se entrega este conocimiento de Dios, empieza a haber poder para salvación. Y de hecho, el avivamiento espiritual de 1909 provino de un estudio, de una escuela dominical, donde los hermanos estaban enfocados en estudiar a Dios, la palabra del Señor. Y por eso vino el avivamiento espiritual. El conocimiento, mi hermano, de la palabra del Señor, el conocimiento de Dios. Cuando yo voy a la Escritura para conocer a Dios, para conocer la imagen de Dios que es su Hijo Jesucristo, y yo pedirle a Dios que me haga igual a esa imagen. ¿Por qué? Porque quiero ser discípulo de Cristo. Entonces comienza a haber poder. Poder, mi hermano. Las vidas se llenan de poder. Porque se incrementa la fe, mi hermano. Se incrementa la fe. Y se cumple lo que dice el Señor. Que con fe se puede decir a una montaña, pásate de este lugar, a un monte, pásate de este lugar a este otro lugar, y se hará, mi hermano. Con fe, mi hermano, uno puede pedir a Dios y Él responde. Pero porque tengo conocimiento de Dios, conozco a Dios. Aprendo a pedir a Dios. Bueno, el Señor nos bendiga, Él nos guarde, Él nos ayude y nos dé conocimiento. Y usted, mi hermano, estudie la Escritura, adquiera conocimiento, porque el conocimiento de Dios es sabiduría. Para el Señor Jesucristo sea toda honra y toda gloria. Oremos al Señor. Bendito Dios, gracias te da mi alma, mi corazón, por esta oportunidad maravillosa de estar delante de tu presencia. Te agradezco, Señor, esta palabra maravillosa y te pido que por favor, Señor amado, tú bendigas esta palabra en cada una de las personas, Señor amado, que he tenido la oportunidad de escuchar. Yo te ruego, Padre bendito, que tú nos des, Señor amado, ese conocimiento maravilloso de tu palabra para conocerte a ti, Señor, para que nuestra fe pueda ser incrementada, Dios mío. Te lo ruego, te lo suplico, y que podamos, Dios mío, a través de conocerte a ti, llegar a conocer a Dios, al Padre, a esta hermosa Trinidad a la cual tú nos has llamado, nos has convocado. Todo te lo ruego, todo te lo suplico, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, los avisos para la semana entrante son los siguientes. El día miércoles
11 de septiembre vamos a tener el taller de Mujeres de la Biblia a las 8 de la tarde. Hay un cambio de hora producto del cambio que ocurrió en Chile. Así es que Illinois y Perú a las 8 de la tarde, Bolivia a las 9 de la noche y Argentina y Chile a las 10 de la noche. ¿Ya? El viernes 13 de septiembre tenemos el taller de lectura bíblica y también hubo un cambio de hora a las 7 de la tarde, hora Illinois y Perú, a las 8 de la tarde, hora de Bolivia, y 9 de la noche, hora de Argentina y Chile. Y la reunión de meditación a las 6 de la tarde, hora de Illinois y Perú, 7 horas de Bolivia, 8 horas de Argentina y Chile. También, mis hermanos, hemos estado haciendo oraciones los días martes y jueves. El día martes a las 6:30 de la tarde, hora de Illinois, y el día jueves a las 8 horas, hora de Illinois. ¿Ya? Y la razón por esta oración es para orar por este ministerio que estamos, con la ayuda del Señor, trabajando para la honra y la gloria de su nombre. Y hemos estado solicitando a todos nuestros hermanos que nos acompañan en este ministerio, como así también aquellos que miran estos videos, estas meditaciones, que nos acompañen a orar. Nosotros oramos en nuestro hogar, usted también hágalo en su hogar, a la hora que pueda, pero los días martes y jueves. Y ayúdenos a orar por este ministerio. El Señor está mostrando bastantes cosas interesantes, empezando a abrir luces ya. Hay cosas que se están vislumbrando que podemos hacer y queremos que en todo nos vaya guiando el Señor. Por de pronto, tengo que comentarles que gracias a Dios hemos abierto una organización sin fines de lucro que fue aceptada y también reconocida por el gobierno federal. Así que gracias al Señor estamos trabajando en este ministerio, en esta organización. Así es que sus oraciones por este ministerio y para que el Señor siga mostrando el camino que tenemos que ir siguiendo. ¿Ya? Bueno, estos son los avisos y vamos de inmediato a pedir la bendición del Señor. Bendito Dios y Padre Santo Celestial, gracias te damos, Señor, en esta hora por esta palabra maravillosa que tú nos has dado, y te rogamos, Señor amado, una bendición muy especial sobre tu pueblo que escucha. Bendito Dios, que esta palabra pueda edificar a cada uno de ellos, y te ruego que esta palabra traiga una bendición, Dios mío, a través de tu Santo Espíritu en las vidas de cada uno de los hermanos que haya escuchado. Dios mío, que ellos puedan sentir en sus corazones esa bendición especial que emana del Padre, que emana de tu trono, amado Padre bendito. Señor, todo te lo rogamos en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén.